A partir Perfecto. del logo Zoom, exacto. Ahora sí, Muy bien, muchas gracias. Muchas siempre. gracias, Timothy. Y muchas gracias por la convocatoria a ti y a todos los organizadores de este congreso y a todas las personas que están participando, ¿no? Que demuestran seguramente con esto su interés por conocer un poco más sobre los temas de riesgo, de gestión, de continuidad en general. Esta presentación, como tú bien la mencionas, está, digamos, un poco orientada, ¿no? Seguramente la crisis esta nos ha agarrado a muchas empresas desprevenidas, ¿no? Hay sectores que seguramente tenían ya planes desarrollados, pero también hay sectores que los ha agarrado de un momento a otro. Entonces no han tenido que empezar a desarrollar en el camino sus planes. Entonces vamos a tratar de aterrizar un poco en ver justamente de qué trata todo este sistema de la continuidad del negocio desde una forma más práctica, digamos, ¿no? Y les he preparado esta agenda, ¿no? Vamos a ver un poco a propósito del tema del Congreso, temas de resiliencia, temas de gestión de continuidad, los factores claves, algunas recomendaciones, algunas cifras y finalmente algunas conclusiones durante mi intervención en estos próximos 30 minutos. Encontramos varias definiciones, ¿no? Varios conceptos sobre resiliencia, ¿no? Muchos hablan de que es una habilidad de recuperarnos o de adaptarnos a un infortunio o cambio, ¿no? Otros comentan sobre la habilidad de aceptar, de recuperarnos y crecer frente a situaciones de estrés y de cambio, ¿no? Otros comentan la capacidad de recuperarnos rápidamente a las dificultades. Pero yo quería quedarme con este concepto, ¿no? que aplica un poco más y aterriza un poco más con el tema de la continuidad y la gestión de continuidad, ¿no? Y nos dicen que la resiliencia es la habilidad de recuperarse rápido y seguir operando de una manera positiva, aún ante estresores de cambio. Recuerden una cosa, la resiliencia es una habilidad y se puede desarrollar, así que siempre estamos atentos a eso, ¿no? Todos sabemos que ni las personas ni las empresas en el mundo serán las mismas después del COVID, ¿no? Todas las compañías, todas las instituciones que estén ya retornando a sus labores o reiniciando labores, seguramente ya tienen incluido en sus planes de contingencia pautas sanitarias para gestionar esta crisis. Entonces, para entrar en el tema, ¿qué es un sistema de continuidad de negocio, ¿no? Y resumimos de esta manera, ¿no? Es un proceso efectuado, dice, por todos los colaboradores. Efectivamente, aquí, en el tema de la gestión de la continuidad de negocio, esto no se puede encargar a un área, ni se puede, digamos, encargar a un grupo de personas. Acá tiene que involucrarse a todos. Y como bien dijo mi antecesor, es importante también recurrir a personas que conozcan, a expertos que nos puedan ayudar a armar estos planes, ¿no? ¿Para qué? Para lograr una respuesta efectiva, para lograr de alguna manera recuperar las operaciones en un tiempo razonable ante algún evento que nos genere una interrupción en las operaciones, ¿no? Y mencionamos algunos, ¿no? Podemos estar impactados por un disturbio social, por una falla tecnológica, por incendios, un desastre natural, pero nadie, ¿no? Nadie se imaginó que una pandemia como la que estamos ahorita nosotros, digamos, viviendo, podía paralizarnos de la manera como nos ha paralizado el mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, debemos tratar de estar preparados ante estas situaciones. Entonces, ese es un sistema de continuidad. ¿Para qué hacemos? ¿Cuáles son los objetivos de este sistema de continuidad? Primero, buscar mantener un nivel aceptable de operatividad en una situación de emergencia, ¿no? Segundo, minimizar el número de decisiones que pueden ser tomadas durante la duración de este desastre, ¿no? Es mejor diseñar, planificar un plan de continuidad en frío, ¿no? Considerando los diversos escenarios que pudiéramos imaginarnos como efectos de riesgo, factores de riesgo que tiene la compañía, que actuar en caliente con decisiones que podrían generar, de repente, dar algunos pasos equivocados y tener que retornar con la consecuencia
de pérdida de tiempo y de dinero. Como tercer objetivo, aquí hemos considerado el de reanudar tan rápidamente como sea posible todas aquellas funciones críticas de la empresa, ¿no? Para minimizar el impacto. Y por último, reducir, minimizar, acotar las pérdidas económicas, las pérdidas de información, con el objetivo de poder lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Para elaborar e implementar un sistema de continuidad de negocio, es necesario seguir estas 4 fases, ¿no? Primero, entender a la organización. ¿Qué hace la organización? ¿Cuáles son sus procesos, sus productos más importantes, esenciales para los logros que busca la compañía, ¿no? Una vez que tengamos identificado, hay que seleccionar una estrategia, ¿no? Hay que ver ya cuáles son las personas que participan en estos procesos, las aplicaciones o los sistemas que soportan estos procesos, los proveedores que están involucrados en la ejecución de estos procesos, ¿no? Y esa estrategia tendrá que ver por, de repente, cambiar los modelos de negocio, activar canales como en el caso actual de las ventas por Internet, la distribución por delivery. Todo eso se tiene que trabajar dentro de un proceso y una estrategia previa, ¿no? Para poder llegar al punto 3, que ya es la elaboración de los planes, ¿no?, de contingencia, en los cuales se vuelca toda esta estrategia que está previamente diseñada, y llegar al punto 4, que es sumamente importante, ¿no?, la ejecución de pruebas. No podemos nosotros avanzar o poner en práctica un plan si no se ha hecho primero unas pruebas que nos permitan poder validar todo eso que hemos diseñado y que hemos logrado escribir en un plan y documentar en un plan, y poder ver si hay algún error que nos permita posteriormente actualizarlo y volver a ejecutar la prueba. Todo esto enmarcado dentro de lo que se denomina una cultura de riesgo, ¿no? Es importante que las organizaciones manejen este concepto de cultura de riesgos que viene siempre apoyado desde el más alto nivel, ¿no?, para poderlo de alguna manera hacer que toda la organización se comprometa con estos sistemas que se desarrollan y se implementan. Vamos a desarrollar rápidamente alguna de estas fases, ¿no? Hablamos que la fase 1, el entendimiento de la organización, contempla principalmente realizar un proceso de evaluación de riesgo, ¿no? Buscar cuáles son aquellos escenarios en los cuales la empresa puede estar impactada. Por ejemplo, no contar con un data center o no tener acceso a una oficina principal por alguna situación o algún evento externo, o no tener la disponibilidad de colaboradores críticos, como es el caso actual, ¿no? Esta pandemia, ¿no?, finalmente no nos ha impactado en los sistemas informáticos. Los sistemas están disponibles, los sistemas están ahí para poderlos seguir utilizando. No nos ha impactado en el tema de la disponibilidad de oficina central, pero sí nos impide la movilización, ¿no? Hay sectores, hay segmentos que sí están autorizados y han logrado cubrir ciertas funciones dentro de sus segmentos, pero hay otros que todavía, según, por lo menos aquí en mi país, en Perú, todavía no pueden reiniciar labores, entonces están tratando de hacer trabajos desde casa. Entonces, esa no disponibilidad de colaboradores nos obliga de alguna manera a generar un plan alterno para poder seguir operando. Dentro de lo que es esta fase 1, también se considera un proceso importante que se denomina el análisis de impacto al negocio, ¿no?, que comúnmente es un VIA, donde se identifican todos aquellos procesos, productos, servicios críticos que brinda una compañía, que brinda un negocio, y también se identifican los tiempos objetivos de recuperación de esos procesos principales, de esos aplicativos que soportan estos procesos principales y de todos y cada uno de aquellos proveedores, ¿no?, que también participan en estos procesos. Entonces, para mirar un poquito algo práctico, cuando uno empieza a desarrollar un VIA que se hace a través de un taller donde participan
todos los actores, todos los colaboradores que son parte de los procesos, que están inmersos en la ejecución de los procesos. Lo que se busca es identificar a través de estos 4 criterios, podrían ser 5 o 6, pero estos son como los más importantes, lograr una matriz, ¿no? Una clasificación de criticidad de los procesos, productos de una compañía, preguntándose, por ejemplo, ¿no? Si este proceso no se puede ejecutar por alguna situación externa, ¿cuál sería el impacto financiero para la compañía, ¿no? Ahí tiene un peso detrás. ¿Cuál sería el impacto en relación a la imagen y a la reputación? Tiene otro peso. ¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, si este proceso no se logra ejecutar respecto al regulador, ¿no? ¿Qué incumplimientos estaríamos haciendo? ¿A qué nos estaríamos sometiendo? ¿A una sanción? ¿A alguna multa, etcétera? ¿O cuál sería el impacto si este proceso no se ejecuta frente a los colaboradores, al personal de la compañía o frente a los clientes? Todo esto nos permitiría finalmente trabajar una matriz en donde podamos clasificar a los procesos y a los productos de una compañía con un nivel de riesgo muy alto, alto, medio o bajo. Y eso nos va a permitir establecer luego ya la estrategia para cómo vamos a abordar. Cuando se construye el vía, ¿no? Y utilizando estos criterios, también es importante identificar estas mediciones, estos criterios de recuperación. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar recuperar un servicio o un proceso crítico de la compañía? Existen varios modelos de mediciones adicionales a estos 4 que les presento, pero también considero que estos pueden ser como algunos de los más representativos. El primero, el RPO, que es el tiempo máximo tolerable de recuperación de datos. O sea, hasta antes de la contingencia, hasta el día que se dio la contingencia o el evento o el momento en que se inicia, ¿qué información tenemos disponible ahí, completa, íntegra? Ese periodo anterior al inicio del evento se denomina RPO. El RTO más bien es el tiempo que nos toma recuperar el proceso, ¿no? O las aplicaciones o los servicios que brinda la compañía. Pueden ser en 4 horas, pueden ser en 8, 10, 24, 72, ¿no? Y ya va subiendo a días, pero es todo ese periodo en que ocurre el incidente y se recupera el servicio. El WRT es el tiempo en que ya recuperamos los servicios y validamos los datos, validamos la integridad de los datos y podemos decir, sí, señor, ya estamos listos para arrancar nuevamente en condiciones de normalidad, digamos, ¿no? Entonces, el MTD ya viene a ser la suma del RTO más el WRT, que es todo el periodo, ¿no? Todo el periodo que estuvimos, digamos, en situación de contingencia. La siguiente fase, ¿no? Está relacionada con lo que vendrían a ser los pasos a seguir para elaborar la estrategia, ¿no? Entonces, cuando uno selecciona una estrategia, lo que busca es de alguna manera armar toda esta cadena de actividades que se deben desarrollar y ejecutar dependiendo de los escenarios que hemos identificado, ¿no? Normalmente tendremos que identificar, por ejemplo, qué colaboradores han sido definidos para la ejecución de ese proceso y han sido debidamente capacitados. Debemos, por ejemplo, en esta etapa también ver de activar procedimientos para el tema del trabajo remoto. En la siguiente lámina vamos a ver un poquito más en extenso este tema. Y también activar protocolos sanitarios, ¿no? En el caso se reanuden las labores en la oficina. Entonces, hablábamos del teletrabajo, por ejemplo, y el teletrabajo ahora tiene que tener varias consideraciones importantes, ¿no? Muchas empresas, antes digamos, de la pandemia, del inicio de la pandemia, ya venían trabajando muy poco, pero una vez que se dio la pandemia, la mayoría de empresas buscó las formas de hacer este procedimiento, de activar este procedimiento. Pero es muy importante tomar temas relacionados a la seguridad de la información, ¿no? No es lo mismo trabajar desde la empresa, donde la empresa seguramente tiene procedimientos, mecanismos de control, de control de intrusos, de firewalls, etcétera, que protegen la información, que trabajar desde la casa
¿no? Sin contar con esos elementos. Entonces es muy importante que la compañía considere esto y establezca los puntos de control necesarios para evitar una fuga de información, que es lo que podría suceder y donde digamos, los hackers están constantemente viendo de atacar y de buscar ingresar a las instituciones, sobre todo en momentos como los que estamos pasando. El tema de la comunicación también es un tema bien importante establecer, ya que la comunicación que reciban, no es lo mismo estar en la empresa y estar al tanto de la información en las reuniones periódicas que hay, físicas, sino estando en forma externa, también es necesario comunicar a los colaboradores cómo va el avance de la organización, cuáles son los pasos que viene dando, cuáles son los resultados que se vienen obteniendo, dónde hay que reforzar más, dónde hay que afinar más los procesos, etcétera, de manera que el colaborador también esté informado. El tema de la seguridad ocupacional es importante, el tema del ambiente adecuado, ¿no? Dar de alguna manera capacitar o facilitar, comunicar al colaborador de que elija, busque dentro de la casa o un departamento un lugar apropiado que le permite ejecutar sus funciones compartiendo las labores, porque uno trabajando en casa también seguramente la gran mayoría tiene que ver temas familiares, temas con los hijos y buscar un espacio adecuado para que se pueda hacer el trabajo de una manera más eficiente, ¿no? Y el punto 5 de disciplina, de cuidado personal, habla de tener organizado digamos, tener tu día de alguna manera ya preparada y organizada, tener un horario para tus actividades del trabajo, un horario para tu actividad física, un horario para lo que es, digamos, la actividad con la familia también, ¿no? Es un tema de organización. En la siguiente fase, lo que vamos a ver en la fase 3 es que todas estas estrategias, ¿no?, que se elaboraron en la fase 2 basados en el conocimiento de la empresa, que lo vimos en la fase 1, se tienen que plasmar en planes, ¿no? Normalmente, los planes que se utilizan dentro de la compañía que implementa un sistema de gestión de continuidad son estos 4. El primero, un plan de gestión de crisis, ¿no?, donde busca que las empresas estén preparadas. Normalmente, cuando hablamos de un plan de gestión de crisis, se habla también de elaborar, de implementar un comité de crisis que está conformado por los más altos funcionarios de la compañía, quienes están, digamos, trabajando día a día con el evento de crisis, tomando las decisiones, buscando tomar las decisiones más acertadas. En el caso actual de la pandemia, por ejemplo, las áreas que están enfocadas o llamadas a proveer la información a este comité de crisis es normalmente el equipo de gestión humana, el equipo de salud y seguridad ocupacional, son los que están permanentemente, seguramente, obteniendo información sobre el desarrollo y digamos, los colaboradores, la situación de los colaboradores, ¿no?, con respecto a esta pandemia. Y son los que le envían la información a este comité de crisis para poder ellos tomen las mejores decisiones, ¿no? El otro tipo de plan son los planes de continuidad, ¿no? Así como tenemos procedimientos que se ejecutan en condiciones normales, en el plan de continuidad también lo que se busca es recuperar, dice, los principales procesos y servicios, es establecer los procedimientos de contingencia, los procedimientos alternos que debemos nosotros utilizar y aplicar en caso de que se active un evento, ¿no? Los planes de emergencia también son parte de este sistema de continuidad de negocio, que están orientados básicamente a salvaguardar la integridad física de los colaboradores. Los planes de emergencia también se denominan planes de evacuación y lo que se busca es justamente que las personas que, dado un evento externo, un sismo, un incendio, lo que fuese, pudieran, digamos, tener ya protocolos de evacuación que permitan resguardar la salud y la vida de las personas que están en la organización. Y también tenemos un plan que le denominamos el plan de recuperación de TI, o comúnmente llamado el plan de recuperación de desastres, ¿no?, que está relacionado a la recuperación de todos los servicios de tecnología, los enlaces de comunicación,
el resguardo de la información, la restauración de los datos, para lograr una normalidad lo antes posible. En esta parte yo quería compartir con ustedes, dentro de lo que es la gestión de crisis, dos eventos que ocurrieron hace algunos años, uno en mi país, en Perú, con la franquicia Domino's Pizza, ¿no? Que ocurrió en el año 2015, me parece, que una persona solicitó un servicio de esta franquicia y logró, al recibir el producto y al compartir ya con la familia, encontró en la mitad de lo que estaban consumiendo la pizza, encontró pues un bicho, un insecto que claramente generó un fastidio, una molestia, tomaron una foto y la difundieron por las redes sociales. Esto generó que muchas personas se adhieran a este reclamo y pidieran pues una sanción severa de cómo era posible que esta compañía tan famosa, una de las más grandes franquicias que hay de pizzas en el mundo, cometiera este gravísimo error. Y para mi entender hubo una falla en el manejo de esta crisis desde el punto de vista que los representantes de la franquicia salieron, ¿no?, a responder de una manera que quizás no fue la mejor, ¿no? En el sentido de querer negar que esto era real, que esto era una situación que se daba por un colaborador que había sido despedido o no renovado, y que esto era más que un reclamo, era prácticamente una situación tipo venganza, y que nunca les había pasado, y finalmente las autoridades sanitarias que tomaron el caso pudieron verificar en varias de las instalaciones que no se estaban cumpliendo con los elementos básicos de salubridad. Esto generó que digamos, los representantes en Estados Unidos de esta franquicia cerraran la franquicia en el Perú. Hemos estado con esta marca fuera muchos años, recién ha retomado hace algunos 2 o 3 años atrás, pero en su momento generó una gran pérdida para la compañía, gran pérdida de trabajo para varios miles de trabajadores que habían a nivel nacional, varios locales cerrados, ¿no? Entonces, una mala decisión puede generar también un impacto fuerte a las compañías. En el caso de Starbucks, más bien tiene un final feliz, ¿no? Starbucks, por ejemplo, en el año 2018 en Filadelfia, 2 personas que estaban visitando la cafetería de ascendencia afroamericana, donde sabemos que el tema del racismo es un tema que todavía no se logra superar, sobre todo en Estados Unidos. Estas personas que estaban ahí visitando, que solicitaron los servicios higiénicos y no les permitieron ingresar. Esto generó un intercambio de palabras con el administrador llamó a la policía y los arrestaron, ¿no? Y la gente que estaba visitando la tienda empezó a filmar, a grabar, a transmitir en vivo, a enviar todos estos mensajes a través de las redes sociales, generando pues una situación de reclamos también por parte de toda la gente y los seguidores de esta marca, en el sentido de que no se estaba siendo justos, que está más bien dándose de un tema de una injusticia contra estas dos personas. ¿Qué hizo inmediatamente el CEO de esta compañía? Inmediatamente sacó un comunicado en donde anunciaba de que en los próximos días, esto ocurrió en mayo, más o menos, me parece que para el 30 de mayo iba a cerrar por un día todas las tiendas y toda la cadena para capacitar a su personal, para instruir, para evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Correspondiente, inmediatamente puso eso, salió en la televisión, salió el mensaje que dio el CEO, y todas las personas cambiaron su speech, ¿no? Y consideraron que esta era una muy buena decisión, y seguramente el día que dejó de atender, porque efectivamente lo hizo y consta, digamos, en los registros, el día que dejó de atender y las pérdidas que pudo haber generado, las recuperó posteriormente. Entonces, aquí hay 2 casos importantes a considerar sobre lo que es un manejo de una situación de crisis. El último punto, la última fase de lo que es la continuidad de negocio, está relacionado a lo que es las pruebas, ¿no? Este es un punto súper importante, ¿no?
es bien importante que todo aquello que se ha escrito, documentado, pase por un proceso de prueba para poder validar que efectivamente lo que está diseñado sí esté funcionando, ¿no? Y eso nos permite identificar errores que posteriormente pudiéramos actualizar nuestros planes. Aquí permítanme también compartirles una anécdota, ¿no? En una compañía, hace algunos años, en una institución que trabajaba, yo sentía que cuando hacíamos la programación de la ejecución de un plan, en este caso fue un plan de evacuación, no teníamos la participación de todos los colaboradores, ¿no? Los colaboradores, algunos no estaban tan sensibilizados con el tema y simplemente no participaban, se mantenían en sus ubicaciones, en sus salas de reunión. Y la idea es que cuando ejecutamos un simulacro, por ejemplo, de evacuación, es bien importante la participación casi del 100%, obviamente, para poder medir correctamente los tiempos, para poder medir las zonas hacia donde nos tenemos que dirigir, por dónde nos tenemos que dirigir, la cantidad digamos, de traslados de gente que ha podido sufrir algún accidente durante este simulacro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en mi país, en el Perú, normalmente los simulacros se dan 2 veces al año, ¿no? Por ahí uno en abril, el otro en octubre, noviembre, y son simulacros que vienen, digamos, desde un tema gubernamental, o sea, de alguna manera están obligadas las empresas a ejecutar, de manera que podamos tener estas pruebas para evitar y tener unos mejores resultados en caso de una situación real. Cuando terminó la primera prueba y no tuvimos esos resultados, y entre la primera y la segunda me tocó asistir a un congreso fuera del país, en el cual yo les manifesté esta situación y les pedía, ¿no?, a los participantes en ese momento de este congreso, ¿qué harían ustedes, ¿no? Yo tengo esta situación, ¿qué es lo que ustedes, cuál es su experiencia sobre este tema? Y uno de ellos me compartió algo interesante, me dijo, mira, lo que nosotros hacemos es exactamente, nos pasaba lo mismo que les pasó a ustedes, pero en el informe final del plan, que hay que trabajar un informe una vez que se ejecuta la prueba, en el informe final donde colocamos, ¿no?, mira, participaron tantos colaboradores, nos demoramos tanto en ir desde la oficina al centro de control, hubieron tantos heridos, hubieron estas X situaciones, había una parte central del informe que decía personas fallecidas. Y en esa lista de personas fallecidas colocaban a todas las personas que no habían participado en la prueba y que era una especie de que lamentamos, ¿no?, que las siguientes personas que no han podido ser evacuadas, lamentamos la pérdida de todas estas personas. Entonces, esa lista generó que en la siguiente prueba nadie quisiera verse en esa lista de fallecidos y generó que se mejorara la participación. De hecho, lo pusimos en práctica en la siguiente prueba y efectivamente funcionó, ¿no? Tuvimos una mejor aceptación por parte de los colaboradores. De hecho, es súper importante este tema de sensibilizar, de generar, de que haya una participación importante en las pruebas. Finalmente, digamos, como algunos factores claves de éxito para un sistema de gestión de continuidad es el compromiso de la alta gerencia. Si no se tiene el compromiso de la alta gerencia, que tiene que proveer recursos, que tiene que proveer presupuesto, es muy difícil implementar un plan de continuidad de negocio, un sistema de continuidad de negocio. También, como no, mantener registros de la información, retomar el tiempo en el menor tiempo posible, el control en el menor tiempo posible, elaborar programas de sensibilización, que son más allá de los programas simples de capacitación. Hay que sensibilizar al personal, hay que establecer claramente los roles y las responsabilidades del personal. Esto trae como consecuencia siempre un aprendizaje y una mejora continua, y hay que tener y establecer comunicación clara y efectiva en forma interna como externa. Algunas también recomendaciones importantes, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, ¿no?, en eventos que ya han ocurrido. Hay que revisar la cobertura de seguros.
la cobertura de seguros, ver si cubre o no el tipo de evento que estamos pasando, llevar un registro adecuado, cuantificar las pérdidas que viene a ser el monto que quisiéramos recuperar a través del seguro. Es necesario también prestar atención a los reclamos y posibles contingencias legales, ¿no? En condiciones de contingencia podemos cometer probablemente algunos errores involuntarios y esta situación hay que considerarla para poderla mitigar. Hay que revisar, como dijimos hace un momento también, las medidas de seguridad, proteger los respaldos, incrementar el monitoreo de actividades en Internet, instruir al personal, por ejemplo, para que no realicen transacciones críticas en dispositivos personales, incluir dentro de lo que es el plan de recuperación de desastres un plan de contingencia para casos de ciberataques, ¿no? Es súper importante. Acá algunas cifras que quería compartir que nos trajo el COVID, ¿no? La mayoría de los países coinciden, por ejemplo, que uno de los efectos más importantes que ha podido, digamos, elevarse es el tema de la fragilidad de los sistemas sanitarios. En mi país, el 90.65% considera pues, que existe una fragilidad en los sistemas sanitarios que actualmente nos ha golpeado muchísimo. El otro tema es que los sectores más afectados son el tema del turismo, el tema del comercio y servicios. El 65% de las empresas considera que ahora sí van a tener mucho más presente el tema de las políticas de riesgo, ¿no? O sea, consideran que ahora es mucho más importante. Finalmente, algunas conclusiones, ¿no? Es súper importante asegurar que las funciones críticas de una empresa continúen operando. Tenemos que establecer procedimientos para proteger los recursos y los activos de la información. Es importante continuar, brindar servicio de la manera que sea posible y atención a los clientes, cumplir con los requerimientos regulatorios y garantizar, ¿no?, la seguridad de los colaboradores. Para terminar, quisiera compartirles esta frase de Charles Darwin, en el que nos comparte y nos dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto. Marco, Quieren muchas escribir. gracias por compartir con nosotros esa muy interesante presentación tuya sobre un tema que es una pasión para mí y para muchos otros colegas de América Latina y de Europa, porque nos siguen desde allá también. Entonces, muchas gracias por compartir. Yo no sé, déjame ver el tiempo. Si en un minuto tú puedes responder a una pregunta para que Claro la que sí. gente no se quede así como que Marco no quiso responderme. De Lady Puentes, indicando, bueno, nos dice, excelente tema. En esta situación actual, ¿cómo es recomendable manejar las pruebas del sistema de gestión de continuidad del negocio? O supongo las pruebas del plan dentro del sistema. Yo supongo que es eso la pregunta. Claro, lo que pasa es que en la situación actual, las pruebas están más orientadas a, por ejemplo, temas del teletrabajo, ¿no? Entonces, es necesario seguramente, dado de que hay poca movilidad de la gente, trabajar de alguna manera buscando que las personas que sí puedan transitar o que sí estén autorizadas, podamos ejecutar ciertas pruebas desde el punto de vista tecnológico, en forma remota, probar los sistemas, la funcionalidad, el acceso a los datos. Es bien importante adecuarse a estos tiempos, porque finalmente hay muchas situaciones complicadas ahorita, ¿no? Hay muchas empresas que todavía no han podido reiniciar. En el caso del sector financiero sí está permitido. Entonces, hacer estas pruebas de alguna manera nos permiten asegurar que la información y el resguardo de esta información esté debidamente protegido, ¿no? Hay